preventiva, Rómulo Calvo podrá ya salir a trabajar desde las 7 de la mañana hasta las 21 horas. Buenas noches, Junior, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a tu prestigioso programa. Y bueno, sí, gracias a una correcta valoración, a una objetividad o a la objetividad con la que ha obrado la Sala Penal Tercera, se ha podido recuperar mínimamente dentro del marco de lo correcto un poco de la libertad que está restringida hasta el momento del doctor Rómulo Calvo, por lo menos para que pueda desarrollar sus actividades normales durante horas del día, es decir, su trabajo, sus actividades como padre, sus actividades como líder cívico y las actividades inherentes a cualquier persona que goza, primero que nada, del principio de presunción de inocencia, entre tanto no se tenga una sentencia condenatoria ejecutoriada en su contra. La jornada de hoy se ha conocido que la Sala Penal ha además incrementado su fianza de 30.000 a 50.000 bolivianos. A partir de esta misma jornada, Rómulo Calvo ha podido ya salir, teniendo en cuenta que usted nos decía más temprano que es de aplicación inmediata la resolución emitida por esta Sala Penal. Es decir, Rómulo Calvo puede ya, por ejemplo, salir este día jueves a cumplir algunas labores cotidianas o tiene que cumplir algunos requisitos judiciales antes. No, al ser de cumplimiento inmediato la imposición de medidas, lo que debemos considerar es que la nueva medida que tiene que cumplir Rómulo obligatoriamente es estar desde las 9 de la noche hasta las 7 de la mañana en su domicilio. Esa es su obligación y debe ser cumplida a cabalidad. Eso quiere decir que a partir de la notificación con la resolución que ha sido notificada de manera oral a todos los sujetos procesales que estaban presentes en audiencia, no queda nadie por notificar. A partir de su notificación, él puede o debe, en realidad, como obligación, cumplir la medida impuesta el día de hoy, que es la detención en horario nocturno. El pago de la fianza, y se ha aclarado en audiencia, se le ha concedido un plazo de 15 días, que son, cuando se trata de días, según el procedimiento penal, estaríamos hablando de días hábiles, son 15 días en lo que él deberá cumplir esta medida, otra medida cautelar, en todo caso de carácter real. Doctor, ¿cuál ha sido la posición de don Rómulo Calvo? ¿Cómo ha recibido esta noticia, teniendo en cuenta que tenemos entendido que se encuentra delicado de salud, está aquejado de algunos problemas tras los más de 36 días del paro cívico que sin duda alguna han provocado estrés en el líder cívico, así como también nos imaginamos han provocado estrés a quienes, por otro lado, en representación del gobierno, también trataban de buscar soluciones al conflicto? Sí, Junior, él primero que nada está satisfecho con la resolución. Debemos entender que es una gran tranquilidad para él poder, sobre todo, trabajar, ¿no? Poder cumplir con sus obligaciones como padre de familia. Rómulo tiene 4 hijos, todos menores de edad, todos en edad escolar, ¿no? Poder cumplir con sus necesidades básicas. Más de 60 días no ha podido atender a un paciente, no ha podido realizar una cirugía, no ha podido asistir a su consulta privada. Y además, como decís, justamente a raíz de esta detención de 24 horas durante más de 60 días y los 36 días de paro, la tensión que ha sufrido y el estrés que ha sufrido le han llevado a un estado de salud que es de preocupar. Él tiene ahora una hernia de disco y si recordarás, los últimos días del paro incluso no pudo salir a atender a la prensa porque empezó su dolencia en esos momentos y que hasta el día de hoy que he podido estar con él para la audiencia virtual, camina con mucha dificultad, tiene problemas para aceptarse y yo creo que lo primero que va a hacer Rómulo va a ser visitar pues a un especialista para que pueda atenderse. Entonces él está satisfecho, está más tranquilo y evidentemente se ha reducido la carga
del estrés que provoca el tener necesidades y tener que cumplirlas cuando no podés desarrollar la actividad para la cual te has preparado o entrenado toda tu vida, ¿no? Eso quiere decir, doctor Camacho, que este jueves el doctor Rómulo Calvo puede ya salir de su domicilio particular. Sí, él puede ya salir. Ahora, lo que vamos a cumplir, y no es porque sea una condicionante, sino por respeto a la autoridad policial, es que primero que nada el comando departamental ordene, se retire el escolta que estaba 24 horas durante 60 días con Rómulo en su domicilio particular, y pueda obviamente también este funcionario policial retornar a sus labores normales y a su vida normal. Entonces, por respeto a esta persona, vamos a esperar que el comando, obviamente ordenado por la autoridad jurisdiccional, es decir, el vocal, pueda darle por fin la salida al funcionario policial que ha estado con Rómulo, y una vez se cumpla esto, pues ya seguramente Rómulo decidirá si primero va al médico, primero va a visitar a sus hijos, que no los ha visto todo este tiempo, o va a realizar sus consultas, a realizar sus actividades laborales. Muchas gracias, le agradecemos al doctor Martín Camacho por compartir con nosotros algunas de las experiencias y de las primeras impresiones del presidente del Comité Pro Santa Cruz tras conocerse la modificación de las medidas sustitutivas. Rómulo Calvo puede ya salir de 7 de la mañana a 21 horas tras la modificación de las medidas cautelares por parte de la Sala Penal Tercera. Gracias, doctor. Muchas gracias por atender nuestra invitación. Gracias, Junior. Muy buenas noches. Muy amable. Gracias. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de este famoso gatito, el gatito Tito, que lo perdieron. Lo subieron a un avión de boa y no saben qué pasó, no saben dónde se quedó, no saben dónde se bajó, no saben si subió a la aeronave. Cuando regresemos vamos a ir a un contacto directo con la propietaria del gatito Tito. No se vaya, ya regresamos y vamos a conversar con ella porque no pierde las esperanzas de encontrar a su mascota. Ya regresamos.